maestros de todo el Perú. Bienvenidos sean a nuestra última sesión del módulo de psicología educativa. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 20 y con la bendición de Dios vamos a dar inicio. ¿De qué tratará el tema de hoy? Efectivamente, trata de las emociones. En este espacio vamos a deconstruir y de repente para algunos vamos a construir ¿qué cosa? Todo lo referente a las emociones. Entonces, los ánimos arriba, ya que nos hemos motivado con una música tan bonita, entonces ahora nos tocará, ¿qué cosa? Nos toca socializar el tema. Bien, con la misma felicidad de siempre decimos que hoy nuestro propósito será codificar y decodificar, construir o deconstruir sobre las emociones. ¿Qué estoy entendiendo por las emociones? ¿Qué tipo de emociones vivimos en determinadas circunstancias? Por ejemplo, diremos, tengo la emoción del miedo, que me genera susto. Otros dirán, pues yo me siento muy contenta, tengo la emoción de la felicidad. Otros dirán, estoy en modo color rojo como el ají picante. Estoy con rabia, con cólera. Otros nos dirán, a mí me embarga la emoción del amor, de la felicidad. Estoy motivada, estoy inspirada. Y otros dirán, pues yo estoy escéptica. No sé lo que pasa en mí, no sé si son cosas buenas o cosas malas. En realidad, las emociones van a relucir en base a qué? A nuestra vivencia, a las circunstancias del día a día. Entonces, muchos de nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿qué son las emociones? Las emociones o la emoción es considerada como el conjunto de las respuestas psicológicas y también fisiológicas que se van manifestando en nuestra conducta. Miren, nuestras emociones tienen un impacto, ¿dónde? En nuestra conducta y también en nuestras percepciones. La percepción es la manera de cómo tú estás viendo el mundo, cómo estás conceptualizando determinada situación. Y también a nivel de nuestro organismo, a nivel corporal, como también a nivel de nuestra conciencia y, por qué no decir también a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, estas emociones surgen también como aquella reacción adaptativa ante un estímulo determinado o a un conjunto de ellos. Puede ser un estímulo exógeno, un estímulo de otra persona o hacia ti. Entonces, hay tantas emociones que vamos viviendo, como por ejemplo, me siento preocupada. El otro, estoy enfadada. El otro, estoy escéptica. El otro, estoy irritada. Y como podemos decir, estoy muy feliz. El otro, la otra emoción que me puede embargar, estoy asombrada. ¡Wow! Estoy impactada. El otro, me siento en una postura de duda, estoy escéptica. Otro, estoy nerviosa, estoy irritada, etc. Cada uno de nosotros vivenciamos diferentes tipos de emociones. Ahora, en la neurobiología de las emociones, también vamos a descubrir que el ser humano, de acuerdo a los estímulos exógenos, es que alimenta su psiquismo y luego evoca ¿qué cosa? Una determinada emoción envuelta en un sentimiento. Entonces, aquí vamos a tomar apuntes porque este video educativo nos va a ayudar a ver las funciones de la amígdala cerebral. Y hablar de la amígdala cerebral a nosotros nos va a ayudar a enfocar y ubicar cómo es que se forman estas emociones.
Así es que atentos, porque aquí va este hermoso video. Hola a todos y bienvenidos a este video sobre la amígdala cerebral. Si estás interesado o interesada en la salud mental y el bienestar emocional, es probable que hayas oído hablar de este término. La amígdala cerebral es una parte importante del cerebro que juega un papel crucial en la regulación de las emociones y la memoria emocional. En este video exploraremos qué es la amígdala cerebral, cómo funciona y por qué es importante cuidar su salud. Además, hablaremos sobre algunas estrategias que pueden ayudar a mantener la salud de la amígdala cerebral y mejorar el bienestar emocional y cognitivo en general. Así que acompáñame en este viaje y quédate hasta el final de este video. La amígdala es una pequeña estructura parecida a una almendra que se encuentra en el sistema límbico del cerebro. A pesar de ser bastante pequeña, la amígdala es una parte fundamental de nuestro cerebro, ya que juega un papel clave en el procesamiento de las emociones y la toma de decisiones. Su ubicación dentro del cerebro es cercana al hipocampo, lo que permite que ambos trabajen en conjunto. Existen dos tipos de amígdalas en el cerebro, la amígdala derecha y la amígdala izquierda. Ambas son iguales en tamaño y forma, pero tienen funciones ligeramente diferentes. Mientras que la amígdala derecha se enfoca en el aspecto emocional de los recuerdos, la amígdala izquierda se enfoca más en los detalles específicos de los mismos. Esta diferencia es una gran ayuda en el reconocimiento de emociones, ya que la información de ambas amígdalas se integra en el cerebro. La amígdala tiene varias funciones emocionales esenciales. En particular, la amígdala se encarga de procesar el miedo, la ira y la gratificación sexual. Esta estructura también regula la memoria emocional, la comunicación y el reconocimiento de emociones en otras personas, lo que resulta vital para nuestras interacciones sociales. Con todo esto, podemos ver que la amígdala es una parte esencial de nuestro cerebro, involucrada en varias funciones cognitivas y emocionales. La amígdala es un componente crítico en la regulación de las emociones. Está involucrada en el procesamiento de la tristeza y la felicidad, así como en la regulación de los niveles de estrés en el cuerpo. La amígdala actúa como una especie de centro de alarma, alertando al cerebro y al cuerpo sobre situaciones emocionales saboteadoras. Cuando la amígdala detecta una situación potencial emocionalmente cargada, inmediatamente libera hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol para preparar al cuerpo para la acción. Estas hormonas del estrés se preparan para responder al peligro o para ayudar al cuerpo a escapar del peligro. La amígdala también juega un papel en el registro y recuperación de la memoria emocional. El hipocampo y la amígdala están estrechamente conectados en el procesamiento de la memoria en general, pero la amígdala es responsable de identificar la intensidad emocional de los recuerdos registrados. Esto significa que los eventos emocionalmente intensos tienen más probabilidad de ser recordados con mayor intensidad y que los recuerdos emocionales a menudo pueden desencadenar una respuesta emocional debido al papel de la amígdala en la memoria emocional. En situaciones donde las emociones son elevadas, la amígdala puede sobrepasar el pensamiento racional y la toma de decisiones en el cerebro. Este proceso puede llevar a conductas no racionales tales como reacciones de miedo inapropiadas. La amígdala cerebral también está involucrada en una serie de trastornos emocionales y psicológicos, incluyendo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión. En el trastorno de ansiedad generalizada, la amígdala está hiperactiva, lo que lleva a un aumento de la respuesta de estrés y ansiedad. Esto puede hacer que se presenten síntomas como preocupaciones excesivas e irracionales y sensación constante de estar en peligro. En el trastorno de estrés postraumático, la amígdala también está hiperactiva,
lo que puede llevar a síntomas como flashback y pesadillas, así como una respuesta emocional intensa a estímulos que recuerdan al evento traumático. En el trastorno obsesivo-compulsivo, la amígdala puede estar hiperactiva en relación con obsesiones específicas, lo que lleva a la repetición compulsiva de ciertos comportamientos para aliviar la ansiedad y el estrés asociado con las obsesiones. En la depresión, la amígdala puede estar subactiva, lo que puede provocar síntomas como apatía y falta de motivación. La investigación también ha descubierto que la amígdala puede estar involucrada en el desarrollo de adicciones y trastornos alimentarios. Esto se debe, en parte, a su papel en la regulación de los niveles de dopamina y otras sustancias químicas en el cerebro que están asociadas con el placer y la recompensa. El cuidado de la salud de la amígdala cerebral es importante para mantener un bienestar emocional y cognitivo óptimo. Algunas estrategias para cuidar la salud de la amígdala cerebral incluyen: número 1. Reducción del estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente la salud de la amígdala cerebral y aumentar el riesgo de trastornos emocionales y psicológicos. Se pueden utilizar técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda, el yoga y el tai chi para reducir los niveles de estrés y cuidar la salud de la amígdala cerebral. Número 2. Ejercicio regular. El ejercicio regular, especialmente el ejercicio cardiovascular, puede proteger la salud de la amígdala y mejorar la función cognitiva y emocional. Se recomienda al menos 30 minutos de actividad física moderada al día. Número 3. Dieta saludable. Una dieta rica en nutrientes esenciales y antioxidantes puede proteger la salud de la amígdala cerebral. Alimentos como el pescado, frutas, verduras y nueces, entre otros, pueden proporcionar los nutrientes necesarios para un cerebro saludable. Número 4. Dormir lo suficiente. La falta de sueño puede afectar negativamente la función cognitiva y emocional, incluida la amígdala cerebral. Se recomienda dormir de 7 a 8 horas cada noche para cuidar la salud del cerebro. Número 5. Evitar la exposición a toxinas. El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas es perjudicial para la salud de la amígdala cerebral y aumenta el riesgo de trastornos emocionales y psicológicos. En resumen, la amígdala cerebral es una parte importante del cerebro que juega un papel crucial en la regulación de las emociones y la memoria emocional. Es esencial comprender su función para abordar problemas emocionales y psicológicos. Además, cuidar la salud de la amígdala cerebral es importante para mantener un bienestar emocional y cognitivo óptimo. Recuerda que si quieres obtener más información acerca de la amígdala cerebral u otros temas relacionados con la salud mental, neurociencias y el bienestar emocional, no dudes en dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para ver más videos en temas. Bien, efectivamente el video nos ha ilustrado y nos ha dado mucho más luces para poder comprobar y de repente poder extraer conclusiones sobre qué, la amígdala cerebral, que está conjuntamente con el hipocampo y ¿con quién? Con el hipotálamo. Entonces, ¿qué función cumplen? Y en esa parte del cerebro es donde se generan nuestras emociones. Y la pregunta para todos, ¿qué debemos hacer para tener una amígdala cerebral sana? Primero, tenemos que practicar deportes mínimamente 30 minutos al día. Luego, fomentar una alimentación saludable, consumir frutas, verduras, frutos secos, proteínas, beber agua para hidratar, oxigenar el cerebro. ¿Qué más? Evitar las sustancias tóxicas dañinas, por ejemplo, el consumo del alcohol, el tabaquismo, las drogas, etc. Entonces, cuando hablamos de neurobiología de las emociones, nosotros tenemos que reconocer al cerebro triuno. ¿Triuno por qué?
Porque hay tres componentes, tres partes donde nosotros, en base a cada uno de ellos, vamos a empezar a actuar o a mostrarnos en una determinada conducta. El neocórtex, por decir, es la parte que nos va a permitir razonar, pensar, es la parte denominada como cerebro racional. Ahí se va a fomentar el razonamiento y la reflexión. Luego tenemos el cerebro límbico, que es otra parte de este cerebro triuno, donde nos va a decir esta emoción siente. El cerebro límbico está asociado a la palabra sentir o a lo que tú puedas sentir en ese momento. El cerebro límbico también es conocido como el cerebro emocional, porque aquí se activan nuestras emociones y también se fomenta la percepción consciente. Dentro del cerebro triuno también se da el cerebro reptiliano, donde nos invita a actuar. ¿De qué manera? Y a este cerebro reptiliano nosotros también le conocemos como el cerebro instintivo. Quiere decir que nos hace actuar por actuar, pero gracias a qué? A la alerta de mantenernos en modo supervivencia. Entonces, estas conexiones que se están dando en el sistema límbico y el neocórtex, o también reconocido como el área pensante del cerebro, va a constituir ese centro de gravedad de los conflictos y entre los sentimientos y entre los pensamientos. Cuando se une, se concatena el cerebro límbico con el neocórtex, ¿qué va a pasar? El neocórtex le va a decir, piensa antes de este suceso, de este acontecimiento. Pero la parte límbica no va a decir piensa, simplemente va a decir yo siento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta interrelación del sistema límbico con el neocórtex o el área pensante del cerebro se va a constituir en el núcleo neurobiológico de la inteligencia emocional. Entonces, hay muchos estudios de psicólogos, psiquiatras, expertos en la neurociencia, que a través de sus investigaciones nos señalan sobre la importancia de las emociones en la toma racional de las decisiones. Miren qué potente es el título, Importancia de las emociones en la toma racional de las decisiones, para orientarnos en una dirección pertinente y más adecuada. Entonces, las áreas del cerebro emocional están implicadas en el razonamiento, es decir, con el neocórtex, como las áreas del cerebro pensante. El cerebro pensante o cerebro racional o el neocórtex nos dice piensa antes de actuar, pero llegado a una situación difícil, la pregunta es, ¿realmente pensamos antes de actuar? Pues el neocórtex a veces es subsumido por el cerebro límbico, por ese cerebro emocional. Entonces, entre el sentir y el pensar, la emoción siempre va a guiar nuestras decisiones. Por eso te dice, nos recomiendan que no es bueno tomar decisiones cuando estamos airados, cuando estamos encolerizados o con rabia o con resentimiento, porque el neocórtex no está como dice, en relevancia, sino nuestro cerebro límbico. La gran pregunta, entonces, ¿dónde se producen las emociones? Y equivocadamente decimos, ¿no? En el diario cotidiano, en la comunicación cotidiana, ay, mi corazoncito está mal porque está sufriendo.
¿realmente será en el corazón donde se producen las emociones? ¿O será en el sistema nervioso quien determina la emoción adecuada en la amígdala cerebral? Entonces, el cerebro, como esa máquina indescriptible que aún no se ha terminado de investigar, es una parte muy poderosa del ser humano, del cuerpo del ser humano, nos demuestra que en la amígdala cerebral es donde se van produciendo las emociones. Entonces, la amígdala está ubicada al lado del hipocampo, también está con la misma función y tenemos tanto una amígdala cerebral en el lado derecho como en el izquierdo. Ambas amígdalas son de tamaños similares, pero la amígdala cerebral del lado derecho está referido a las emociones, mientras la amígdala cerebral izquierda está referido a las especificaciones, al mayor detalle de estas emociones. Entonces, existe en este cerebro también la corteza cerebral que envía toda la información sensorial a la amígdala. La corteza, la que cubre, es la que capta la información y la envía a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral le va a mandar señales en diferentes lugares del cerebro, como es, ¿no? Como un efecto rebote. La corteza manda a la amígdala y la amígdala manda a todos los lugares del cerebro humano. Entonces, de hoy en adelante ya no diremos que el corazoncito está así porque estoy afligida o estoy así. ¿En qué parte del cerebro se forman nuestras emociones? En la amígdala cerebral. Entonces tenemos muchos tipos de emociones. Hay emociones primarias como emociones secundarias. Y vamos a ver estos tipos de emociones. Estamos diciendo que existen dos tipos. El tipo de las emociones básicas o también llamadas primarias. Esto nos dice el autor Ekman, Goleman también, y nos dice que estas emociones son universales a todas las culturas. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay clasificación de estrato social, de cualquier índole. No, estas emociones básicas o primarias las sentimos todas las personas sin excepción alguna. ¿En base a qué? A los estímulos externos o internos. Entonces, por ejemplo, ¿qué emoción básica? La alegría. Estamos a vísperas de recibir nuevamente el nacimiento de nuestro niño Jesús en nuestros corazones. ¿Cuántos estamos haciendo una limpieza profunda en nuestro hogar, nuestra casa? Otros estamos armando el pesebre, etc. Estamos preparando nuestros corazones para encender las velitas o la corona de Adviento, la vela del color verde, del color blanco, etc. Estamos viviendo la emoción de la alegría. Otros, por ejemplo, la alegría lo tienen como resultado de una motivación externa. Cuando llega tu cumpleaños y te regalan, por ejemplo, una cartera o te regalan tu perfume favorito, etc. Entonces, en las emociones básicas o primarias también podemos citar al enfado. ¿Cuándo decimos que una persona está enfadada? Cuando está con cólera, cuando está enojada. Y es más, podríamos llegar incluso a vituperar, a insultar en público. Rompemos, como dicen, las normas, las reglas y podemos vulnerar los derechos de los demás. Otra emoción básica o primaria es el miedo. Por ejemplo, cuando estamos caminando por las calles y de pronto aparece un perro pitbull y sabemos que el pitbull pues es terrible porque nos puede de repente hasta quitar la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa circunstancia? Nos ponemos en modo de supervivencia, en modo de alerta y simplemente nos ponemos pues ahí temblorosos.
Entonces, también otra emoción básica es la tristeza. Cuando una persona pueda perder de repente un ser querido, como una mascota, o de repente cuando pierde la billetera o pierde el celular, lógico que nos vamos a sentir nostálgicos. También es un tipo de emoción básica que todo ser humano lo va a sentir. Y cuando hablamos del sentimiento de la sorpresa, nos vamos asombrando con un truco de magia, dice ahí. Cuando alguien, por ejemplo, llega inesperadamente a tu trabajo y te dice, hola, vine a visitarte, y tú, ¡ah! ¡Wow! ¡Cuánto asombro! Y de hecho que empieza a generar otro tipo de emociones básicas también. Y por ahí el asco, el repudio, también es otro tipo de emoción que podemos vivenciar cuando, por ejemplo, observamos la descomposición o putrefacción de un trozo de carne, de la fruta, etc. Entonces, ¿por qué decimos que estas emociones son básicas? Porque todo ser humano, en diferentes circunstancias o tránsitos de la vida, va a poder pasar por estas reacciones que van a ser palpadas en una determinada conducta. Vuelvo a decir, aquí no hay género, ni estratos sociales, ni grupos, ni etnias, donde te pueda decir, no, los de la clase alta no sentimos alegría o no sabemos sentir miedo, no. Aquí se universaliza este tipo de emociones para todos los grupos sociales. También tenemos emociones secundarias, por ejemplo, cuando las personas o las emociones básicas ya se empiezan a combinar para producir otras emociones mucho más complejas y estas se pueden derivar de las emociones primarias. Cuando sentimos esa culpa. La culpa cuando lastimamos a algún compañero laboral o cuando lastimamos a un amigo, a un padre de familia, a un estudiante, pero sin intención de hacerlo. Ahí empezamos a sentir, pues, a generarnos ese sentimiento de culpa. Otro, cuando ya vivenciamos la desconfianza, cuando le ofrecemos, por ejemplo, nuestra amistad buena, sincera a alguien, y ella empieza a divulgar nuestros secretos. Por ejemplo, ahí empieza a relucir la desconfianza y tu voz interna te dice, ya no le digas nada, no cuentes lo tuyo porque no es confiable. También podemos vivenciar el aburrimiento. El aburrimiento es cuando tú vas perdiendo el interés, cuando te sientes desmotivado, cuando empiezas a ver de repente determinados distractores y dices, wow, mejor prefiero dormir. También tenemos en otra emoción secundaria al amor, como aquel sentimiento bueno, grande, que podemos predicar en nuestras familias o con nuestro esposo o esposa, ¿verdad? También tenemos un sentimiento secundario llamado melancolía. La melancolía es como que la felicidad triste, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente has agarrado el álbum de los recuerdos de tus fotografías y has empezado a ver a personas que ya no existen físicamente a nuestro lado y solo queda plasmado en una fotografía. Nos ponemos melancólicos, nos lleva al dolor, a la pena, etc. O simplemente hay otra emoción secundaria llamada serenidad, como que cuando siente una persona que está vacacionando en un sitio apacible, lleno de paz, de calma. ¿Y cuál es nuestra postura? De estar tranquilos, serenos, etc. Tenemos también otra emoción secundaria llamada satisfacción. Es entendida como que me nace ese sentimiento donde me dice,
Siéntete feliz porque has logrado tu meta. En realidad has logrado tus sueños. Y cuánto de nosotros en nuestro plan de vida decimos, ¿no? Con la bendición de Dios, a un año haré esto, lograré aquello, compraré lo otro, etcétera. Solo cumpliendo nuestras metas, en ese caso podríamos decir que se va a sentir la satisfacción. Entonces, hablar de emociones es algo muy agradable y también hablar de los tipos de emociones básicas o primarias o emociones secundarias. Estas emociones secundarias se van a encontrar también en determinadas funciones adaptativas reconocibles. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es la proyección al miedo. Cuando tú te proyectas a futuro, ay Dios mío, ¿qué tal viene un temblor y me pasa esto? Es una anticipación al miedo. Ni pasa el temblor, pero tú ya estás con la sensación del miedo. Entonces, pero acá hay algo bonito que se está surgiendo la función adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la proyección del miedo, de la ansiedad, de que vaya a ocurrir un sismo, entonces tú podrías prepararte dentro de tu casa, ubicar zonas seguras o dónde deberías salir, por ejemplo, si hay un sismo. Entonces, estas emociones secundarias también nos van a ayudar a prevenir el peligro en este modelado de la ansiedad, por ejemplo. También podemos vivir la hostilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando inhibimos nuestras conductas indeseables, o sea, no aceptadas por otras personas, es que vamos a evitar una situación de enfrentamiento. O también nos vamos a inclinar hacia la agresividad. Entonces, nadie puede vivir en un ambiente hostil, en un ambiente desagradable. También podemos mencionar al humor y una expresión general de la alegría, ¿no? Como la risa. La risa nos va a conllevar a una actitud de afiliación, de hermandad, de solidaridad, de propagación de un estado de ánimo positivo en grupo. Entonces, también acá estas emociones secundarias van a poder cumplir la función adaptativa cuando el amor lleva al cuidado y a la protección de la persona amada. Como vemos en el gráfico, cuando uno tiene al esposo o a la esposa frente o al lado tuyo, cuando te da un abrazo, cuando te da una palabra de aliento, que debemos estar tranquilas, que no estamos solas, que la carga familiar llevamos dos y no solo uno. Entonces disfrutamos del amor y nos sentimos protegidos y nos sentimos amados. Entonces, hay muchas funciones que van cumpliendo las emociones. ¿Qué pasa en el miedo? Cuando sentimos miedo es que nos estamos anticipando a una amenaza y queremos ser protegidos. Y aquí hay que saber gestionar el miedo porque en su mayoría de veces ni siquiera va a suceder la situación, solamente es una proyección mental. Cuando vivimos la sorpresa, wow, nos ponemos en sobresalto, nos mantenemos asombrados y también nos podemos orientar. Y cuando estamos en la aversión, se genera el disgusto, el asco, el rechazo. Cuando vivimos la ira, ¿qué se evidencia? Rabia, enfado, furia, y viene una destrucción en tu psiquismo humano. Entonces es bueno reconocer estas funciones de las emociones y cuando vivimos la alegría, pues vamos a vivir una diversión, un bienestar, la reproducción, etc. Y cuando vivimos la tristeza, de hecho que vamos a estar en modo pesimistas, con mucha pena y va a haber una reintegración. ¿Qué quiere decir todo ello? Que es bueno reconocer qué tipo de emoción me embarga y cómo debemos reaccionar, qué debemos de hacer.
No se recomienda ignorar, ocultar o tapar determinada emoción, no. Más de lo contrario, el decir qué tipo de emoción nos embarga, cómo no me tengo que ver y qué es lo que realmente tengo que buscar. Hay componentes de las emociones, pues las emociones constituyen o poseen componentes conductuales muy particular. Entonces, aquí se van mostrando de manera externa, porque dijimos que las emociones se pueden ver a través de nuestro comportamiento o de nuestra conducta. En cierta medida, nos dicen los autores que sí podemos controlar, en cierta medida. Y esto puede estar basado en qué? En los aprendizajes familiares, en la cultura familiar o en la cultura de cada grupo o institución educativa. Entonces, ¿cómo podemos controlar? A través de nuestras expresiones faciales. A veces somos personas muy expresivas. Cuando estamos alegres, reímos de oreja a oreja, solemos abrir los ojos mucho más grandes o de repente podríamos controlar en nuestras acciones, en nuestros gestos o manteniendo distancia entre personas. Hay componentes no lingüísticos o también paraverbales que le llaman. Entonces, entre paréntesis lo resaltamos, se refiere a una comunicación no verbal, solo gestual. Como que también existen otros componentes de las emociones que son fisiológicos e involuntarios. Por ejemplo, el temblor en la cara, el temblor en el cuerpo, el temblor en las manos, o el ponernos colorados con chapitas, el sonrojarnos, o que por ahí venga una sudoración extrema, o de repente pueda vivenciar una respiración agitada, pueda sentir un poco de taquicardia, que mi corazón se acelera, etc. O puede venir una dilatación pupilar, mis pupilas empiezan a vibrar, o puede haber un aumento del ritmo cardíaco. Hay muchas maneras de repente de poder observar el tipo de emoción que estoy viviendo y que se está evidenciando en mi organismo y de manera involuntaria. Las emociones y los sentimientos. Ambas son reacciones muy profundas y transitorias. Profundas porque tiene que ver con tu psiquismo humano. Transitorias porque no son perennes en el tiempo. No todo el tiempo estamos con pena, ni todo el tiempo estamos con alegrías, ni asombros, ni enojos, etc. Entonces son transitorias. Van a vivenciarse de acuerdo a los estímulos exógenos o también al factor endógeno. Entonces, todas estas emociones y estos sentimientos, ¿qué va a pasar? Se va a impregnar en nuestro psiquismo humano y también pueden desencadenar muchas respuestas fisiológicas del organismo. El que yo viva en constante situación de temor, de miedo, va a hacer que mi cuerpo, mis glándulas suprarrenales sigan generando el cortisol, la adrenalina. ¿Y eso qué va a pasar? Va a somatizar mi organismo. Entonces, estas emociones muy profundas, muy transitorias, pueden tener un impacto en nuestro psiquismo y pueden desencadenarse y somatizarse en nuestro organismo. Los sentimientos en realidad vienen a ser el fruto de la percepción racional de las emociones. Por eso cuando hablamos del cerebro triuno, es muy importante activar el cerebro pensante, que es el neocórtex. Entonces, cuando cobramos conciencia de nuestras emociones,
Por lo tanto, estas se van a tornar mucho más duraderas y mucho más complejas. Entonces, aquí vamos a observar este gráfico y nos vamos a decir cómo se estimulan los químicos de la felicidad en tu cerebro. Cuando hablamos de químicos, nos estamos refiriendo a las hormonas, a la oxitocina, a la endorfina, a la serotonina, a la dopamina, que en realidad son hormonas de la felicidad y del placer. La oxitocina, esta hormona, este químico de la felicidad del cerebro. Miren, ¿dónde se produce? En la glándula, en la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué va a pasar cuando generamos la oxitocina? ¿Qué debemos hacer para que nuestro cuerpo genere oxitocina? Podemos meditar por la mañana, nos despertamos, agradecemos a Dios y decimos gracias por este hermoso día. Con tu bendición, Señor, voy a construir un día lleno de felicidad, de alegría. O también le podemos regalar un gran abrazo al familiar que vive con nosotros o al colega que está compartiendo el contexto laboral, o también cuando realizamos un acto de generosidad. Y no solo esperemos Navidad para dar a quien más lo necesite, no, busquemos todos los espacios porque Navidad es más dar que recibir. Entonces también, ¿cómo podemos generar la endorfina, el otro químico de la felicidad de nuestro cerebro? Cuando practicamos hobbies, deportes, cuando reímos con nuestros seres queridos, con las amigas, amigos, colegas, familiares, o cuando bailamos o cuando cantamos. ¿Mm? Qué bonito entonces, hay muchas maneras de estimular para fomentar estos químicos de la felicidad. ¿Y cómo fomentamos la serotonina? Cuando agradecemos todos los días. Cuando decimos, Dios, gracias por la oportunidad de vivir, por la oportunidad de trabajar, por el pan que tengo en la mesa. También cuando disfrutamos de la naturaleza, de las plantas, de las flores, del gras, del agua, de los ríos. Cuando disfrutamos y obtenemos belleza en las piedras, en los cerros, etcétera, etcétera. Y también cuando recordamos momentos muy importantes, como el nacimiento de nuestros hijos, o de repente la fecha de nuestro matrimonio, o la fecha en que me nombré, o la fecha donde conocí a una determinada persona, etc. ¿Cómo podemos generar la dopamina, este químico de la felicidad? Cuando obligatoriamente tenemos que dormir de 7 a 9 horas. Y si no dormimos, definitivamente que estamos desapareciendo la dopamina, que es esta hormona del placer, de la felicidad. Entonces, para yo sentir la dopamina, tengo que celebrar la vida. Tengo que realizar ejercicios diarios. Entonces, muchas preguntas nos van a ayudar a reflexionar. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué situaciones te generan felicidad? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué haces? ¿O qué situaciones te generan tristeza? ¿Qué estás pensando? ¿Qué siente tu cuerpo con la tristeza? ¿Y qué haces para salir de la tristeza? ¿O qué situaciones te generan enojo, rabia, cólera, frustración? ¿Qué piensas cuando estás enojado? ¿Qué siente tu cuerpo cuando estás rabioso? ¿Y qué haces para salir de esa rabia? ¿O qué situaciones te generan miedo, incertidumbre? ¿Qué piensas? ¿Qué siente en tu cuerpo cuando estás en esa postura de inseguridad, de miedo, de temor? ¿Y qué haces para salir de ese miedo?
estas preguntas muy potentes que nos invitan a reflexionar que urge la necesidad de gestionar nuestras emociones. Hermanos maestros, a nombre de la corporación ATNILS, en especial de nuestro gerente general, el licenciado Joven Valdés, en especial también a nombre de mi persona, quiero expresarle los agradecimientos sinceros por haber tenido tanta paciencia de compartir en este espacio de aprendizaje. Hemos compartido 20 sesiones donde ambas hemos aprendido, tanto mi persona de la tuya como la tuya probablemente de la mía. Muchísimas gracias, Norma, por las reacciones que haces con los deditos. Yo también voy a corresponder con los aplausos, con los corazoncitos, también un dedito de que me gusta, me encanta. Quedo muy complacida. Muchísimas gracias, Norma, Carmen, Pilar, Marlene. Gracias por los aplausos. Y la corporación ATNILS siempre va a apostar por cada uno de nuestros hermanos maestros de todo el Perú. Y en especial nosotros tenemos las más altas expectativas. Muchísimas gracias. Mi corazón se pone muy feliz. Agustina, Carmen, miren estos corazones también, pero William también está dando ahí sus iconos, sus reacciones. En realidad, quedo muy agradecida primero con Dios por permitirme conocerlos por lo menos a través de un aula virtual. Segundo, también en mi persona crece ese compromiso, se genera ese compromiso de ser cada día mejor. Que este módulo de psicología educativa nos sirva en nuestro diario vivir, primero en el aspecto personal, como también en el aspecto profesional. Un abrazo lleno de cariño para cada uno de ustedes, lleno de admiración, y apostemos siempre al cambio. Reinventémonos, hagamos que la reingeniería, gracias Norma por los aplausos, hagamos una reingeniería de nuestro psiquismo. Muchísimas gracias, me ponen muy contentas, de verdad. A nombre de nuestra hermosa familia ATNILS, vamos a celebrar un día de clausura. Va a haber también premios, sorpresas, sorteos, y ahí nos esperamos ver. Un abrazo lleno de amor, de cariño, mis hermanos maestros, Sofi, Bonnie, gracias, de verdad, esta noche voy a poder dormir muy contenta. Que Dios las bendiga, y a mí me dan permiso. Cerramos con nuestra última sesión de psicología educativa. Bendiciones.